Welcome everyone. On behalf of the Latin American Studies program at UCR in the journal Latin American Perspectives, it's my honor to invite you and welcome you to this panel, Pandemics and the Crisis of Global Capitalism. Bienvenidos todos, me llamo Alfonso González Toribio, soy el director del programa de estudios latinoamericanos en la Universidad de California, Riverside, y hoy tenemos un panel muy especial con invitados de los Estados Unidos y América Latina. Y la idea atrás de este panel es hablar de las implicaciones de esta crisis mundial, una pandemia, y hablar de las implicaciones que tiene para las comunidades latinas en los Estados Unidos y Latinoamérica. Hello everyone, I'm Alfonso Gonzalez, I'm the director of the Latin American Studies program at UCR. The idea behind this panel was to have a discussion of the implications of this novel pandemic and its implications for Latino communities in the United States and people in Latin America. This event is being hosted by Latin American Studies in partnership with the journal Latin American Perspectives. I'm really honored to have our panelists today. I just want to say a quick few points. Here in the United States, we've reached really some clear points that illustrate just the gravity of the crisis. We have 1 million people infected, and more people have died from the virus than any of the previous wars from Vietnam moving forward. More people have died from the virus than actually the war in Vietnam. So this is something that's getting more and more serious in the United States. And it also has implications for immigration detention, deportation, and in Latin America. Just yesterday, ICE, the Immigration and Customs Enforcement, did a press release where they released information on how many detainees are infected. And they've only tested around 700 detainees. And out of those 700, almost 430, 450 were infected. So that's a way over 50% infection rate. In a recent study by a group of scholars indicates that if migrants continue in detention, that there will be 100% infectious rate contagion in the months to come. This comes in the midst of deportations to Mexico, which have not ceased, deportations to El Salvador, Guatemala, Honduras, and not to mention the crisis that already exists in Mexico and in Ecuador and other parts of Latin America. So what we want to have here is really a transnational dialogue. Part of the politica, or part of the politics of our department, of our program, Latin American Studies, we have a politics around language, and we believe that in order to form new epistemic communities, there has to be an intellectual dialogue in English and Spanish. And the Latinos in the United States need to be able to communicate in Spanish and speak with our colleagues in America Latina. And that's one of the ideas here in this panel. It's a way for us to have a serious analysis of the conjuncture that we're facing, but also to have an opportunity to dialogue, have a bilingual dialogue. There is no translation, it's a bilingual dialogue. I want to be very clear about that, okay? So with no further ado, let me just say what I said in Spanish, but then I'm going to introduce the panelists. La idea aquí es tener un diálogo hemisférico con intelectuales latinos en los Estados Unidos y colegas en América Latina. Esto es un punto muy importante para nuestro programa. Parte de la política de nuestro programa es siempre tener eventos en español. Hemos invitado a profesores de México, de El Salvador, de Cuba, a darnos pláticas en español y han sido muy bienvenidas aquí con las comunidades y también con nuestros colegas. Parte de la idea es avanzar el español académico con los estudiantes y jóvenes latinoamericanos porque es importante para formar nuevas comunidades epistemológicas, ¿no? Parte de tener un diálogo hemisférico y lo tratamos de hacer en inglés y español y nosotros normalmente no ofrecemos traducción, sino damos el reto a los que están estudiando América Latina y las comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos. Les damos el reto de poder hablar y manejar un español académico como punto de partida de formar este diálogo. So with no further ado, I'm going to introduce the panelists.
First, I'm going to introduce them all, and then I'm going to introduce them all, and then I'm going to introduce them individually. So first up, we have Monica Lang Garcia, who's an attorney at the ACLU, who has been at the front lines of legal battles to force the courts to put an injunction on the detention of detainees in detention centers here in Southern California. She's the daughter of Mexican immigrants who grew up in San Diego. Prior to joining the ACLU, San Diego and Imperial Counties, Lang Garcia was a senior staff attorney at the American Bar Association Immigrant Justice Project. She holds a BA in American Studies and in Political Science from USC, and she was a Gates Millennial Scholar. She also received her Juris Doctorate from UC Berkeley School of Law, Boalt Hall. She's licensed to practice in California, and we're very lucky to have her on. She's really one of the leading attorneys fighting against the injustices that are happening in the immigration court detention regime. After Monica, we're going to have Professor Juan de Lara, who is an associate professor of American Studies at USC. De Lara is a human geographer who works at the intersections of race, space, and power. His first book, The Inland Shift, Race, Space, and Capital in Inland Southern California, is now available from UC Press. The book uses logistics and commodity chains to unpack the black box of globalization by showing how scientific management of bodies, space, and time produces new racialized labor regimes. He's also working on a second book on Latinos in big data that I hope to have the opportunity to review for the book series, Subaltern Latino Politics, but that's a separate point. I'm a big fan of Juan's work. After Juan, we're gonna have Professor Verónica Silva. Profesor Silva es socióloga y politóloga, tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha especializado en el análisis institucional, descentralización, municipalismo, regionalismo, desarrollo local. Se ha desempeñado como asesora en temas políticas electorales, desarrollo local y temas migratorios. Es promotora de desarrollo local y participación ciudadana. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesora en la Universidad Internacional del Ecuador y es editora de la revista Latin American Perspectives. Y ella está participando desde Ecuador. Después de la doctora Silva, tenemos la doctora Sayac Valencia. La profesora Valencia, nacida en Tijuana y una de las grandes intelectuales que han salido de Tijuana, es profesora, investigadora, titular B en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación CONACYT. Es doctora en Filosofía, Teoría, Crítica Feminista, Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus muchas obras está su libro más famoso, o sea, su libro que he tenido, que ha sido traducido al inglés, Gore Capitalism, y otras obras más. El Gore Capitalism se tradujo al inglés en 2018. Después de la doctora Valencia tenemos el profesor William Robinson. William Robinson is an American professor of sociology at the University of California, Santa Barbara. His work focuses on global political economy, globalization, Latin America, and historical materialism. His latest books are Into the Tempest, Essays on the New Global Capitalism with Haymarket Press in 2018. And he has a new book coming out, The Global Police State with Pluto Press in 2020. This book should be released this summer. In his previous book, Global Capitalism and the Crisis of Humanity, is being translated by Siglo XXI Press. El Capitalismo Global y la Crisis de la Humanidad will be coming out in Spanish very soon. So with no further ado, I'm going to ask that attorney Monica Lang Garcia, please take the floor. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? No se me hablan. Ok.
Ok. Yo soy Mónica Langarica, se dice, y soy una abogada con la Unión Americana de Libertades Civiles de los condados de San Diego Imperial, como compartió el profesor. Yo soy nacida y crecí en la frontera de San Diego con Tijuana, y es donde de niña aprendí cómo funciona la frontera como un espacio tanto geográfico como político y social, para que tiene el poder de unir, ¿no? Las comunidades que existen a ambos lados de la frontera, y también que tiene gran poder de dividir y de causar violencia entre familias y comunidades que están divididas por la frontera. Estudié en diferentes partes de California, pero hace algunos años regresé a San Diego y empecé mi carrera defendiendo a personas individualmente en procedimientos de deportación frente a la Corte de Migración, con un enfoque especial en personas que estaban detenidas aquí en las cárceles de ICE en San Diego y en Imperial, en el condado de Imperial, pero personas que tienen o que tenían en ese entonces convicciones, antecedentes serios, penales, y también personas que tenían asuntos de salud mental que causó que ellos necesitaran representación por parte de la Corte, porque ya sabemos que en la Corte de Migración normalmente no hay un derecho a tener un abogado proveído por el Estado, sino por una situación donde una persona no tiene necesidad de representarse a sí mismo. Entonces, trabajé en esa capacidad por algunos años y ya me uní a la ACLU de aquí de San Diego hace como un año y medio, en plena incertidumbre y como a mediadas, ¿no?, de la administración del presidente Donald Trump. Y entre políticas abusivas de migración, pero antes realmente de que viéramos qué tan violenta se podía poner la situación. Yo me uní con el ACLU antes de que se llevó a cabo lo que se conoce como la política de permanecer en México, y antes de que vimos como la escalación de varias políticas. Y fue cuando me uní a la ACLU que creo que se empezó a desarrollar más el ataque completo sobre los procesos tanto de solicitar el asilo en los Estados Unidos como los procesos simplemente de emigrar, de moverse con o sin temor de estar en su país, en el país de origen de alguna persona. Y también el ataque completo sobre el acto de vivir en este país, en los Estados Unidos, sin papeles, ¿no? Porque a veces nos dividimos con enfocarnos o simplemente en la persona que tiene el derecho de estar aquí por tener temor de estar en México, o por tener que llegar inmediatamente. Tenemos varias personas que han vivido en este país por mucho tiempo. Ahorita, desde que empezó esta pandemia, hemos visto el efecto que ha tenido en nuestra vida, efectos fundamentales que ha tenido la pandemia en la vida diaria de cada persona en este país. Pero al mismo tiempo, y hemos visto cómo el Estado y los gobiernos a cada nivel, local, estatal y nacional, han tenido de maneras nunca antes vistas. Pero hemos visto casi lo opuesto, ¿no? En cuestión de enforzamiento de las leyes de migración y del sistema de detención y de deportación. Hemos visto, como se dice, business as usual, ¿no? Que estas agencias no se han molestado y especialmente al principio se molestaron con retomar las decisiones que ya habían hecho o con considerar diferentes maneras de actuar durante una pandemia global. Tanto que vimos casi lo opuesto. Mientras el gobierno a cada nivel estaba respondiendo para las amenazas de esta pandemia,
ICE dentro de los centros de detención, they dug their heels into the ground, ¿no? So se pusieron aún más necios o más tercos de que no iban a cambiar la manera en que iban a hacer cosas. Y en cada parte del país empezamos a ver demandas, ¿no? Exigiendo la liberación de personas que estaban detenidas en las cárceles de migración a causa de vulnerabilidades que tienen ellos, que los hacen más sensibles a contratar el virus o a morir a causa de contratar el virus. Aquí en San Diego, nuestra oficina y yo participé en entablar una demanda por parte de 4 personas hace como un mes, 4 personas en los centros de Otay Mesa y de Imperial, que sufren y sufrían de vulnerabilidades que los hacía susceptibles a contratar este virus. Que duró fueron 10 días en total. Vimos que ICE no solamente tuvo y tiene y sigue teniendo la autoridad y la discreción de ordenar que las personas en su custodia en cada momento tiene la discreción de ordenar que esas personas sean liberadas. Y es exactamente lo que vimos cuando entablamos esa demanda. Como en un esfuerzo para evitarse el litigio, ICE, después de haber pasado semanas después de que había empezado la pandemia, pero con cada persona meses deteniéndolos, diciendo que no tenían la decisión de liberar a esas personas cuando se presentó la amenaza de la pandemia. En el momento en que metimos ese litigio, cambió la agencia su curso y decidió liberar a cada persona. Y nos puso en una situación donde obviamente nos dio bastante alegría y gusto por cada persona que sí sería liberada y tendría el derecho, el privilegio de regresar con sus familias y estar en el peligro que presenta esta pandemia en las cárceles. También al mismo momento vimos que en cuanto liberaron a esas personas, el momento en que nosotros entablamos la demanda, se vio el primer caso confirmado entre empleados de Otay Mesa, ¿no? Y en la semana que duró esa demanda, antes de que ICE liberó a nuestros demandantes, es cuando se vio un spike, ¿no? De los números de casos confirmados dentro de Otay Mesa, tanto entre los empleados como entre las personas detenidas en la cárcel. Y después de que liberaron a todos los demandantes, nos dio mucho gusto, pero al mismo tiempo nos causó gran temor por cada persona que seguía dentro de esa cárcel. Y lo que hicimos hace como 2 semanas es que entablamos una demanda por parte de nombrando como una clase a cada persona que está detenida en el centro de detención de Mesa y a cada persona que está detenida en el centro de detención de Imperial. Exigiendo una reducción drástica en la población de las personas que están detenidos en esos centros de detención, porque sabemos que en esos centros de detención no se permiten cosas como el distanciamiento social ni la higiene, personal hygiene, que se requiere para evitar la transmisión de este virus, especialmente en situaciones donde personas están viviendo, muchísimas personas, cientos de personas en espacios bastante pequeños. Exigimos hemos exigido por parte de esta demanda colectiva una reducción en la población, pero también hemos exigido una orden de emergencia, temporary restraining order, exigiendo la libertad de cada persona que está detenida en este centro de detención, en el centro de detención de Otay Mesa, exigiendo la liberación inmediata de cada persona que tiene vulnerabilidades. En el tiempo que el día en que entablamos esa demanda, que se llama Rodríguez Alcántara v. Archambault, ese día habían confirmado 18 casos positivos entre detenidos en la custodia de ICE. Ha pasado 1 semana y 1 día y hoy el número confirmado, o desde ayer el número confirmado, es de 93 personas contagiadas, confirmadas dentro del centro de Otay Mesa, y una persona que ya está en el hospital conectada a un ventilator, que ya tiene los tubos conectados al cuerpo, y sabemos por que están siguiendo esta pandemia que el momento en que una persona se tiene que conectar a un ventilador, la probabilidad de
de vivir es muy, muy baja. En el centro de Otay Mesa ya hemos visto que es el centro de detención que tiene el número más alto de casos confirmados en todo el país entre centros de detención de migración. Y ya estamos en un camino donde no hemos dicho desde un principio que empezó esto, que no es exagerado decir que la gente se va a morir y que la gente se va a morir completamente innecesariamente porque la detención de migración no es necesaria. Es una detención civil, no es penal, no es a causa de un antecedente penal y en cada momento esa agencia tiene la discreción y la autoridad de ordenar la liberación de esas personas. Y el hecho de seguir deteniéndolas a pesar de el que se presenta por parte de esta pandemia y por sus vulnerabilidades y por las condiciones horribles de su encarcelamiento. Sabemos que por todas esas razones, el hecho de no liberar a las personas es un abuso y es lo que lleva a esta situación más allá de no solamente ser cruel e inhumano, pero también hacer una violación de los derechos constitucionales al proceso debido que tiene cada persona, sea inmigrante, ciudadano, residente, cada persona tiene esos derechos. Y lo que estamos viendo en esta demanda es que en vez de que la gente reaccione, ¿no? Y diga, pues algo no lo estamos haciendo bien, porque ese número sigue subiendo y ya está fuera de nuestro control y tenemos que reaccionar. Otra vez estamos viendo que están haciendo lo opto. They're digging their heels into the ground y en cada momento están alzando cada defensa que tienen para defender el derecho que ellos tienen a seguir encarcelando a las personas y literalmente encaminándolos hacia su muerte, porque eso es lo que estamos viendo y no es una exageración. Ayer tuvimos una audiencia en este caso nuestra oficina estamos demandando a ICE y estamos demandando al centro de detención de Otay Mesa, la corporación privada que mantiene el control sobre ese centro de detención que se conoce como CoreCivic. Los abogados de CoreCivic, los abogados del gobierno defienden el derecho de seguir haciendo estas cosas y lo hacen de una manera que es casi como Orwellian, el autor George Orwell, donde están admitiendo o no están negando de que son los números más altos que hemos visto en todo el país y que la gente se va a morir. Ellos entienden que eso es, y no niegan que es una posibilidad y que es la verdad. Y al mismo tiempo dicen que ellos están haciendo un trabajo tremendo y positivo para controlar lo que está pasando. Y eso viene siendo un reto para los que estamos peleando estos casos, de usar, porque cada vez que usamos la herramienta de la ley, ¿no? para pelear contra el abuso estatal, siempre corremos el riesgo de normalizar lo que está pasando, ¿no? De hablar de cosas en términos razonables, de reasonable person standard, o to legitimize it. Y es un reto no hacer eso, y es muy difícil cuando uno ya empieza a usar esas herramientas. Pero hemos tenido que tanto negar las cosas que están diciendo y comprobar que no es verdad muchas de las cosas que están diciendo que se están haciendo dentro de los centros de detención, pero a la vez también decir que aunque este sistema reconozca que ellos están haciendo lo que tienen que hacer, no llega a ser razonable. Y por no llegar a ser razonable, sigue siendo uso de los derechos constitucionales de las personas. Tuvimos esta audiencia ayer y todavía no tenemos una decisión acerca de la orden de emergencia que hemos pedido y realmente no sabemos qué va a pasar ni qué orden va a dar el juez. Lo que sí sabemos es que en Los Ángeles nuestros colegas también metieron una demanda colectiva retando esta política de seguir deteniendo a las personas dentro del centro de detención de Adelanto. Y ahí ganaron frente al juez. Inmediatamente el gobierno peticionó para poner un stay, ¿no? Para que no se enforce esa orden del juez, así que esa orden no sigue en su lugar. Sabemos que sigue siendo una lucha y que sobre todo se tiene que pelear la política y también se tiene que pelear quizás lo fácil que es a veces normalizar lo que está pasando en este momento. Y con gusto respondo a cualquier pregunta al final.
Bueno, gracias Mónica por esa exposición tan interesante y relevante a los temas que estamos hablando hoy. Después de los otros panelistas vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. El que sigue en orden del panel es el profesor Juan de Lara. Juan. Buenas tardes a todos. Hi, everyone. I've seen some familiar faces on Zoom, so I want to just say hi to everyone. I'm going to be speaking in English. Voy a hablar en inglés, pero si tienen alguna pregunta, me pueden hacer la pregunta en cualquier idioma, o sea, en español o en inglés, y le respondo. Okay, so one of the things that, and I want to thank Alfonso for organizing and inviting us, and to Alex for helping us get all the logistic stuff done. Okay, so I'm working on a paper and trying to write in the middle of a pandemic with a house full of children, and no childcare is really difficult. But one of the things that I've been trying to think about is, trying to figure out how to organize for social justice under the chronic pandemic conditions of global capitalism. And it's something that I want to return to, because I think if we understand capitalism as itself a pandemic that always has new moments of crisis, we can understand how the system continually reinvents itself. And so I've been trying to think about how this applies to the context of my work. And I want to just share 3 points about organizing in the context of pandemic capitalism. The first is just a really short overview of the importance of global supply chains. And of course, it's something that I've written about in my book and other places. And we've been paying a lot of attention to it recently because of the food shortages, and this week the impending idea that we were going to have a meat shortage, and people were freaking out about that. So I want to talk about global supply chains. The second thing I want to talk about is this idea of essential workers, and what the idea of essential workers can do for us in thinking about developing a sort of collective consciousness and an organizing across different geographies, different places, based on the idea of the essential worker. And then the third thing that I want to talk about is tracking technologies. And this is the direction that my new work is going in, to think about how the development of tracking technologies, and we've been hearing a lot about tracking technologies in relationship to tracking the coronavirus. But I'm going to talk about how tracking technologies can also help us to understand global supply chains, and it can help us understand how the state is using the similar types of technologies to track and to deport immigrants in the United States. So let me talk first about global supply chains. It's clear that COVID-19 has exposed us to the very fragile nature of the supply chains that are so important to modern capitalism. And we only have to think back a month to try to think and to remember the scramble for toilet paper and hand sanitizer and PPE and all of the things that seem to be missing on the store shelves. And it turns out that the healthcare system, the same healthcare system that we rely on during this moment of crisis, also has adopted in large part the kinds of vulnerable supply chains that have made other economic sectors grow, the same kinds of supply chain models of doing business that retailers have used is also very central to the way that the healthcare system in this country works, in the United States works. And providers have adopted just-in-time business models, and I write extensively about this in my book, about the emergence of the just-in-time business model in sort of, and the centrality of that in reshaping global capitalism in the post-1980s period. Well, the same thing has happened in healthcare. Healthcare providers have adopted just-in-time systems because these same systems have enabled them to increase their efficiencies by reducing labor costs, by streamlining supply chains, and by adopting data-driven logistics algorithms in order to make decisions about
How many staff should a hospital have in a particular shift? How many hospitals will be available and should be available for a particular shift? And how many medical supplies have to be on hand, right? And so I've talked a lot in the writing that I've done that companies have moved away from supply side systems where they don't want to have any inventory, because inventory means dead capital, dead money lying around not making any money. Same thing applies in hospitals. They don't want to have any large stockpiles of medical supplies, because that means that their money has gone into purchasing those supplies, even if they may not be used months down the road, and that doesn't look good on their financial records. So this just-in-time healthcare model has depended and is depending on the same kinds of just-in-time systems that have, reshaped global capitalism, everywhere from manufacturing and the innovations that companies like Toyota introduced in the 1980s, to logistics, which made Walmart into the leading retailer in the world, and now Amazon is following in that model, and of course the healthcare system is operating that way too. And of course, all of this seems to make perfect sense until the moment that it doesn't, and it usually happens in unexpected moments or moments of crisis, where the lack of PPE and ventilators, it really wasn't an aberration. It wasn't something that was an exception. It wasn't exceptional because it really was written into the logic of the system. That is the way that the system was meant to work, except that the entire world changed and therefore the system fell apart. And in general, this is how pandemic capitalism works. It privileges short-term profits in order to achieve long-term, it privileges short-term profits over the long-term social good, right? And this is what I mean by it makes sense, because it makes sense on the books, financially, etc., but it doesn't make sense in thinking about planning for the social good. And so when we think about COVID-19, a big part of the story that we have to think about and that must not be ignored is the role that these kinds of logics of global capitalism have worked themselves into every sector of our society, whether it's in stores and retailers like Amazon, etc., or in meatpacking plants, meatpacking industries, or even the healthcare system. Just-in-time supply chains are central to how profit works today, and we need to pay attention to how they are functioning and how they fail to account for the social good, especially when we're thinking about these kinds of pandemic crisis situations. And the next thing that I want to talk about is essential workers. So we have the sort of the big picture understanding of why supply chains are so important and why everybody seems to be now talking about supply chains, because they are really about the way that modern capitalism works. So what about workers in that system? What about workers in the age of pandemic capitalism and within these supply chain economics? We've paid a lot of attention to the disproportionate effect of the virus and what that's had and what that's meant, especially in the Black community, in terms of killing a disproportionate number of Black people. What we haven't accounted for, and to a large extent, is the heavy toll that essential workers are playing in order to keep our society and our economy running. And one of the things that's clear in this moment of crisis is that workers, especially those whose labor has been devalued because of their skin color, their immigration status, their gender, are essential to these kinds of supply chain economic models, right? And most of the workers, in fact, that are working in many of these industries that have been deemed essential industries are people of color and women. And so let me show you, I think I have the opportunity, I think I have I can't, Alex, somehow I can't share my screen, so I'm not even gonna worry about that. I'm just gonna talk. I was gonna try to show you some images, but I'm not gonna do that now before I get sidetracked here. Okay, so essential workers, and who are they, right?
we know from looking at history that the immigrants, the refugee, the undocumented women have long served as armies of devalued labor for various regimes of racial capitalism. And in my book, I wrote about how this happened within warehouse industry and among logistics and warehouse workers. But today I want to focus on another part of the supply chain that's been in the news lately, and that is on food processing workers and meat plant workers in particular. I think that meat packing plants represent a prime example of how racial capitalism has worked together with a complicit racial state in order to drive up profits by subjecting devalued workers to a tremendous amount of risk and injury and premature death. And all of this has taken place in large part as part of a neoliberal regime of deregulation and union busting that began during the 1980s under the Reagan administration, but also worked its way through the Clinton and Bush administrations. And this move towards the deregulation of industries has driven down wages and turned meat packing plants into the most dangerous job in the country. So when we look at the data from OSHA and from the Bureau of Labor Statistics, we know that, for example, hog and cattle slaughter plants are the most dangerous jobs in the country. They're more dangerous than police. They're more dangerous than sawmills. They're more dangerous than every other single manufacturing sector. It's not even close. And so we have to pay attention to who is exposed to these kinds of atrocious conditions that were created by the state and by the neoliberal state's deregulation of this industry and attack on workers. A majority of the workers that work in this industry are immigrants and people of color. A recent report by the General Accounting Office claims that about 30% of all the workers inside of the US meat plants are immigrants. And I think that's an undercount. And there are several other documents, reports that show that that number is actually much higher. But in this case, the same report from the GAO argues that companies have actively recruited refugees in order to replace undocumented workers who have been deported by the rising number of ICE raids at meat packing plants. And that's something that Monica was referencing to. We know that at the same time that these workers have been exposed to more dangerous conditions and that their wages have been lowered, they've also been turning to undocumented workers as precarious labor. And during the Trump administration, these meatpacking plants have been sites for increasing ICE raids, right? And so they're slowly being replaced in some of these facilities by refugees, many of them from African countries. And so meanwhile, the Trump administration has removed, it was just last year when the Trump administration removed speed limits on food processing plants, right? So Trump signed an order that essentially, and was working through various government agencies that essentially said you can increase the speed limits and therefore increase the potential for workers to get injured on the job in what was already the most dangerous manufacturing job in the country. And so these deregulations and speed ups has made this work much more dangerous. And the extra profits, of course, have come at the cost of broken bodies for many of these immigrants, people of color, workers. And if we look at the data, actually, the Latinx population represents about 30%, let's see, I just was pulling the data, 37% of all workers in meat processing work are Latinx. So if you combine the Latinx workforce with the Black and the Asian population, they make the overwhelming majority of all the workers in that industry. So it's an industry that's been deregulated, which has meant that workers have been paid lower wages, it's been made more dangerous, and they've turned to not only the use of undocumented labor, but also the targeting of undocumented labor, especially when these workers have complained about health and safety violations on the job. There have been cases where
workers organized to complain about these worsening conditions. And a few months later, there were ICE raids at those same facilities. It's a way of disciplining those workers. And so this is going on during this time. And so when we talk about supply chains, we talk about the, what's happening, and especially I'm interested in racial capitalism. This is how it works, right? The creation of these jobs that are more precarious, making workers more vulnerable. And it's often workers that are vulnerable because of these kinds of systemic structural conditions. We've heard a lot about how there are comorbidity dangers related to the coronavirus, where it's exploiting all these social inequalities. Well, this is just one more example of how these inequalities have systematically been built by the racial state and by the forces of racial capitalism. And so one of the things that's happened is that during all of this time, of course, one of the things that we have to remember is that capitalism has always reinvented itself by taking advantage of crisis in order to create new revenue streams, in order to create new opportunities for profit. And so you have many of the same companies that have used these kinds of supply chain technologies and systems that I've written about have also been using these systems in this moment of crisis in order to outcompete their competitors by providing goods and services to the buying public, especially when there's increasing demand because there has been some scarcity in some of these products, right? And so one of the things is, we absolutely have to think about how in this moment of crisis, capitalism and capitalists are finding new ways to consistently, chronically exploit workers. Which leads me to my next point, which is if capitalists and the racial state are organizing themselves to take advantage of the current crisis, then I think it's important for us to figure out how we can organize to fight for social justice in this new world, right? And I think of something, especially something when we hear the word essential workers, I think that gives us one possible strategy because it provides us with a new identity, the idea of an essential worker around which we can build a collective consciousness. It provides a way for us to think about ourselves and to organize ourselves around this kind of category of essential work. And it's especially important because one of the hardest things to do in the age of modern capitalism, which is largely works on decentralized global supply chains, right? One of the hardest things to do is to create a mass movement, especially a mass movement of workers when they are so fragmented, when they are so widely dispersed, and they're constantly shifting from workplace to workplace. Traditional labor unions and social movement models have not been able to keep up with a constantly reinventing capitalism. And so we need, and here I'll use the words of Stuart Hall, we need new forms for new times. And this crisis may in fact give us an important lesson about how to build those new forms. So maybe we need to think about new collective identities. Essential workers is an example of how to organize across multiple workplaces, across multiple geographic scales. And I think think back to the idea that the IWW was pushing in an effort to build a big union of workers. And the idea was so radical because it created the possibility that all workers were essential, okay? And that's a key thing to remember and to recognize, this idea that all workers were essential, whether you were officially employed or not, right? Whether your labor was acknowledged or not. And let me wrap up by just making a couple of comments about tracking technologies. So I've written about the new role that computer tracking technologies has played in logistics and increasing profits, et cetera. And the new project that I'm working now is okay. The new project that I'm working on now is focusing on how these same technologies and algorithms, computer algorithms, are being used to track human bodies. And so one of the things I write about, for example, is how logistics is based on tracking of products and bodies to do that work more efficiently.
And the same thing is now being done to track human bodies in the age of the coronavirus. And we know that ICE is regularly using social media and commercial databases, the same types of databases that are used by companies in order to ship us the products that we want, is being used by ICE in order to track undocumented immigrants in the United States. And this same technology has been used to track and deport people at places like meat packing plants. The former chief of police, Charlie Beck, wrote an article a few years ago saying, what can we learn from Walmart and Amazon about fighting crime in the recession? And it was a whole take about how surveillance is using the same models of logistics and algorithms in order to track people. So when we hear people talking about tracking coronavirus infections, and we hear ICE using these same technologies to track people to deport them, it means that we have to pay attention. And it means that we have to make this also part of the way that we organize in the age of pandemic capitalism. Thank you. Thank you, Juan. That was very informative. Our next panelist will be Doctora Veronica Silva. Veronica? Thank you so much. Thank you. Hi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Alfonso González, al Departamento de Estudios Latinoamericanos, ¿sí? Y a Latin American Perspectives por la organización de este importante evento. Bueno, ya lo han comentado los colegas, nos encontramos sin duda ante el fenómeno con mayor impacto en la historia de la humanidad. Los planteamientos de Darwin quizás vuelven a ser presencia, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. Y es la gran verdad que nos deja las consecuencias de esta pandemia, que solo sobreviven los más fuertes. Y en este caso, pues me referiré a los estados. Y el papel del Estado en la resolución o no de la pandemia. Históricamente, cuando hablamos de crisis globales, ¿sí? Dos cosas lograron la estabilización de las sociedades. Por un lado, un Estado fuerte y por otro lado, una economía sólida. Algo que adolecemos muchos de los estados ecuatorianos. Y bueno, hoy me gustaría hacer un análisis de la realidad que vive mi país, el Ecuador, un pequeño país en América del Sur, ustedes lo conocen, 17 millones de habitantes y que prácticamente se ha convertido en el holocausto del COVID-19. El número de muertos que registramos realmente nos coloca en los peores índices de los países del mundo y hay estudios que señalan que el número podría ser 15 veces mayor a las cifras oficiales. Hemos visto que el Ecuador se ha convertido en el ejemplo a no seguir por su falta de Estado y de instituciones para enfrentar la crisis. Pero más allá de contarles la tragedia, me gustaría explicar un poquito sus causas. Explicar, por ejemplo, por qué el punto álgido de la tragedia paradójicamente se encuentra en Guayaquil. Sí, ustedes deben haber escuchado en las noticias, ¿no? La terrible noticia que pues, nos ha hecho famosos en el mundo de que no podíamos ni enterrar a nuestros muertos. Paradójicamente estamos hablando de la ciudad económica del país, ¿sí? Y aquí quiero centrar mi análisis en el impacto desigual de esta pandemia. Y bueno, más allá, como les decía, de hacerles un recuento de estos duros momentos, de las trágicas cifras que tenemos, ¿sí? Lo que quisiera pues mostrar es que más allá de este sistema de salud colapsado, ¿sí? De que no tenemos el suficiente personal médico, los suficientes hospitales, ¿sí? Y más allá de lamentablemente de las 10,000 muertes, ¿sí? Que ya se han registrado en este periodo de contingencia, ¿sí? Nos coloca en la crisis más grande de nuestra historia. Entonces, quizás lo que yo me pongo a pensar y también la propuesta que les hago a ustedes es, bueno, veamos qué papel tienen las élites de gobierno, ¿sí? Y en este caso las élites locales, para explicar este modelo neoliberal, este modelo exitoso que las élites guayaquileñas le propusieron a la ciudad de Guayaquil hace más de 30 años. Sí, entonces es ahí donde voy a centrar mi análisis. Y también aquí quería mostrarles un cuadrito
bueno, creo que no se puede. De todas maneras, sin duda no le vamos a quitar la responsabilidad al gobierno central, ¿no es cierto?, que ha demostrado ineficiencia e indolencia para enfrentar la crisis. Sí, imagínense, es un gobierno que no valoró la vida de los ciudadanos, ¿no? En el momento más álgido del contagio, ¿sí?, preferimos pagar la deuda externa, casi 325 millones de dólares, en lugar de destinar ese dinero a acceso a la comida, medicina, servicios de salud. Y de esa manera, pues, nos colocamos con estos duros datos, ¿sí? Obviamente nos hemos convertido en un ejemplo para explicar las atrocidades que puede provocar esta disciplina neoliberal, donde el ser humano pasa a un segundo plano. Y bueno, las exigencias de los tenedores de deuda, ¿no es cierto?, en plena crisis sanitaria, solo demuestra el fracaso del sistema monetario internacional, que yo sí diría, pues, incluso como academia, pues podríamos levantar la voz de que se necesita una reforma urgente, ¿no? Los resultados no solo en el Ecuador, sino los que ya estamos viendo en otras partes del mundo y en América Latina, hacen un llamado global, ¿sí?, para entender la lógica económica. Así, uno de los primeros puntos que quisiera poner a discutir es qué desnuda esta pandemia, ¿sí? Principalmente el discurso del Estado mínimo, ¿sí?, que ha fracasado con terribles consecuencias, y obviamente lo que nos proponen estas élites económicas, ¿no es cierto? Una ciudad, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, donde los servicios públicos desaparecen. Una ciudad de corporaciones, una ciudad que gestiona la salud pública, que gestiona sus servicios públicos como un acto benéfico, ¿sí? Al momento de que vemos que como política pública, si no tienes al servicio de salud, al servicio de transporte como un derecho, sino como una dádiva, pues algo está pasando en ese modelo, ¿sí? Entonces vemos una lógica de junta de notables quienes ejercen ese nivel administrativo al momento de administrar los servicios públicos. Y por eso me parece pertinente, ¿sí?, explicar el papel de las élites locales en Guayaquil y principalmente, yo diría, como responsables de las consecuencias que hoy tiene el Ecuador. En el 2015, pues como parte de mi tesis doctoral, sí hice un estudio comparado entre 3 ciudades de América del Sur, 3 ciudades empresariales. Entonces dije, bueno, veamos cómo funcionan las capitales económicas promoviendo la descentralización y promoviendo la democracia. Entonces estudié Guayaquil en el Ecuador, Medellín en Colombia y Santa Cruz en Bolivia. Es interesante el comportamiento de las élites, sí, muy parecido también por la región en la que estamos estudiando, pero era interesante ver que a pesar de la similitud de estas élites, el modelo de ciudad que generaban era muy diferente, ¿sí? Lo que me interesaba es ver que a pesar de que pues habían desigualdades, ¿no es cierto?, propias de unas ciudades manejadas por empresarios, lo que me di cuenta es que a mayor integración de la población al proyecto de la élite, podríamos lograr mejores servicios y incluso mejores autoridades dentro de estas ciudades, ¿sí? Vamos a decir, los peores índices de la comparación, pues se llevaba a Guayaquil, ¿no? La gran diferencia entre la concepción de ciudad de estos grupos elitarios residía principalmente en cómo concebían su ciudad. En el caso de Guayaquil, la élite se desarrolla a espaldas de su población, incluso físicamente. O sea, físicamente la élite guayaquileña vive en un suburbio, vive alejada de la gran urbe guayaquileña, lo que garantiza, obviamente, pues esta gran gap, ¿no? Esta gran pues desigualdad que encontramos en Guayaquil, generando solamente para ellos modelos de seguridad, de exclusividad, pero la gran mayoría de guayaquileños sin servicios básicos garantizados. Guayaquil es una ciudad que se construye con capital especulativo, buena parte de ellos. Otra parte, pues hay exportación de materias primas, pero no hay una suficiente integración de la población guayaquileña en ese ciclo productivo, ¿sí? Es por eso que vamos a ver, que no diría, bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué explicaría que Guayaquil es el centro, el punto de mayor contagio y con las peores consecuencias en todo el país, ¿no? No se compara ni siquiera a la capital, donde también puede haber
algún índice de desigualdad, ¿sí? Esto hace, ¿no es cierto?, esta relación desigual que vamos a encontrar en Guayaquil, una de las ciudades con mayor pobreza, el 14% de pobreza en el país. El segundo lugar en pobreza extrema, ¿sí? Tenemos deserción escolar muy alta, alta violencia familiar, el número alto de homicidios. Sin duda lo que vemos es que las élites políticas y económicas de Guayaquil no le apostaron a un crecimiento integral. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿sí? ¿Será que es la pandemia o será que son las respuestas que nuestros estados, estos estados locales, ¿sí?, dejan ver pues esa desnudez a la cual se enfrenta este modelo neoliberal? Sí, bueno, por ellos varios analistas, entre ellos pues me incluyo, coincidimos en ver a Guayaquil como un claro caso de autoritarismo subnacional, ¿sí? En el cual estos actores económicos, ¿sí?, a pesar de ser el centro en el cual se configura la ciudad, también logran copar la representación política, ¿sí?, y a la vez logran copar su representación a nivel nacional, ¿sí?, más o menos negociando su participación, ¿sí?, con la garantía de que puedan pues mantener a los poderes nacionales sin mucho conflicto. Muchos analistas analizamos que aquí vemos unas pseudodemocracias, ¿no? Se les celebran elecciones, a la vez encontramos un actor político, un solo actor político en escena, ¿sí?, que pues no ha dado paso a una democratización de verdad. Y esto lo que hace es que también tengamos ciudadanos de segunda. Es decir, no necesariamente encontramos en Guayaquil una actitud abierta para la confluencia, ¿sí?, entre los actores, ¿verdad?, y el Estado local. Me parece interesante recalcar eso, ¿no es cierto?, que en 30 años, prácticamente 30 años, hay un solo partido político que ha gobernado en esa ciudad con dos figuras claves. En este momento hubo un recambio en las últimas elecciones, pero prácticamente un recambio de fachada. Siguen teniendo la misma visión y el mismo control político. Es por ello, comento, que a pesar del fracaso del gobierno nacional, que sin duda es un fracaso nacional, no dar respuesta pronta, ¿sí?, no dar los suficientes insumos, el desastre que hoy vive Guayaquil, ¿sí?, el momento que nosotros analizamos con otras ciudades, tiene una gran responsabilidad su élite local, por más de 30 años en el poder. Algunas líneas de análisis que podríamos comentar quizás más adelante, que yo analicé en su momento, fue la parroquialización del poder, la nacionalización de las influencias de esta élite, el control de vínculos institucionales y no institucionales, ¿sí?, que han hecho que esta ciudad prácticamente se quede un poco aislada de la lógica institucional del resto del país, ¿sí? Hablamos de la élite más poderosa, capaz no solamente de controlar la élite local, sino que desde su poderío económico, pues también controla el mismo gobierno nacional. Y actualmente es lo que vive el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Una presión muy fuerte desde la visión localista de esta élite. Entonces, claro, ahí lo que yo veo es que las graves consecuencias del virus, sin duda, está en la imposibilidad de la construcción de un Estado fuerte, ¿sí? Un Estado local que pueda ver a sus ciudadanos, ¿sí?, como parte de la lógica del desarrollo integral de las ciudades. En Guayaquil esto no existe. Para mí hay 3 fases que explican el desastre en el Ecuador, principalmente en Guayaquil, ¿sí? Un proyecto de reconstrucción urbana, que no fue un desarrollo urbano, ¿sí?, una reconstrucción totalmente desigual. Guayaquil presenta el hacinamiento más alto del Ecuador. Esto no es la pandemia, esto es previo a la pandemia. Obviamente con la pandemia, pues esto simplemente estalló. Vemos que el hecho de mantener confinada a la gente durante la pandemia, prácticamente un toque de queda, un estado de excepción, no funcionó. ¿Cómo va a funcionar en una ciudad con un clima caliente como tiene Guayaquil y niveles de hacinamiento demasiados altos, ¿sí? Esa una de las explicaciones. 2, que los servicios públicos de esa ciudad siguen estando en las manos de familiares, amigos de esta élite económica y ven a los servicios públicos no como un derecho ciudadano, sino como una dádiva, como un acto caritativo.
Y aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, una ciudad como Medellín, que quizás ustedes conocen, también tiene una élite económica importante, una élite económica muy fuerte a nivel de América Latina, pero que ve, por ejemplo, algo tan básico como los servicios públicos de su ciudad como la joya de su corona, dicen ellos. O sea, nadie toca los servicios públicos de Medellín, ¿sí? Han priorizado los servicios, por ejemplo, tema de luz, agua potable, el metro, ¿no? Que creo que es la única ciudad que tiene metro en Colombia, pero vemos un interés muy importante de esos empresarios, de esa élite, por procurar su ciudad y por procurar a sus ciudadanos, ¿sí? Quizás la comparación dentro de esta lógica empresarial de gobernar, ¿no? Incluso ahí vamos a ver que hay diferencias. Entonces, claro, como segunda causa de esta tragedia que vivimos los ecuatorianos es la tercerización y casi privatización de los servicios privados de administración. Y por último, obviamente, el débil Estado central que pues no tiene una capacidad para controlar a estas élites locales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos, quizás para ir cerrando, pues esa recuperación privada de la ciudad no tuvo sentido, ¿sí? Realmente lo que vimos es un modelo de exclusión, ¿sí? La cantidad de muertos lo demuestra. No tuvimos la capacidad ni como Estado nacional ni como Estado local para dar salida a la tragedia que nos enfrentó esta pandemia. Un control y una eliminación de la oposición. Prácticamente no hay otras voces en la ciudad de Guayaquil, otras voces que puedan levantar otro tipo de soluciones. Hay una cooptación del poder, el uso total de los medios de comunicación para justificar esa lógica de cooptación, obviamente, del poder y de los servicios públicos, en fin. Y bueno, esa nacionalización de la influencia local. Hoy en día tenemos un Estado nacional totalmente atrapado, colapsado, que no tiene capacidad de interacción con ningún actor. Y necesariamente, pues, se tiene que valer de estos grupos locales, pues, para mantenerse en el gobierno. Es así que, para finalizar, quizás ya se me están acabando los minutos, Alfonso, no sé, ¿estoy bien? Perfecto. El gobierno tiene que cambiar de estrategia, ¿sí? Y quizás sí, somos ejemplo en este momento para América Latina, para el mundo, o sea, es las cosas que no debemos hacer. Pero no podemos enfrentar esta pandemia como si fuera otra crisis más. El llamado de muchos analistas, muchos economistas ecuatorianos, que es urgente, que necesitamos armar un gobierno paralelo, dar salidas alternativas a la crisis. Por ejemplo, tomemos el caso alemán, ¿no? Que junto a los representantes de los Länders armaron todo un gobierno alternativo con el apoyo de facultades de medicina, con el apoyo incluso de farmacéuticas, de empresarios, para enfocarse principalmente en las necesidades propias de las ciudades. Algo parecido necesitamos en el Ecuador, ¿sí? Como ustedes saben, seguro no somos ni el único país ni la única ciudad que estamos paralizados con la economía, y esta paralización lo que está provocando es una catástrofe aún mayor. Hay miles de familias que en este momento no logran tener insumos para alimentación, para medicación básica, y han aflorado de manera, yo diría, indolente los despidos, ¿no? O sea, no se ha podido contener y hablar incluso con los mismos empresarios, el mismo gobierno, para que paren los despidos. No es posible que en esta situación, ¿sí?, tengamos ese nivel de indolencia con las familias. Obviamente, pues para parar un poco esta moralidad fiscal de los organismos internacionales y esta presión que nos hacen a estos estados, que pues aún seguimos en este periodo de entre comillas, diría yo, de desarrollo. Quizá es momento, sí, que las políticas públicas que necesitamos nosotros como países en desarrollo estén enfocadas al derecho y al respeto a la vida, ¿sí? Respetamos, obviamente, creemos en que es necesaria la reproducción económica, el respeto al derecho legítimo que tienen los empresarios de generar riqueza, pero hasta qué punto esa riqueza ha ido en contra de un modelo integral de desarrollo. Y yo creo que no es solamente el problema del Ecuador, no solamente es el problema de los guayaquileños,
Es un problema que nos ha enfrentado a toda América Latina y yo diría al mundo. Es momento de repensar este modelo económico, es momento de repensar el papel que tienen esos organismos internacionales, ¿sí? Que solamente priorizan un modelo de ingreso al mundo desarrollado, mientras que los que no seguimos esa línea quedamos pues desamparados y a costa de ser quizás los sobrevivientes o los que no podamos sobrevivir a las, pues yo creo que no solamente a los retos de la pandemia, sino a los mismos retos que nos ha puesto este modelo neoliberal a lo largo de estos años. Yo aquí cerraría, Alfonso, y les agradezco muchísimo. Quizás algunas preguntas, si ustedes quisieran hacerme en la parte puntual, estaré atenta. Gracias. Gracias, colega, por ese análisis tan profundo y yo creo que hay mucho interés sobre lo que está pasando en Ecuador. Solo les pido a los que están participando por este medio de Zoom o por Facebook que se espera para hacer las últimas las preguntas al último. Ya tenemos dos panelistas más. La siguiente panelista es la doctora Sayat Valencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer a todas y a todos la invitación y bueno, también lo interesante que y lo rico que están compartiendo con estas pues pensamientos y estas investigaciones que han venido trayendo a la mesa. Yo creo que yo voy a hablar un poco del contexto en el que estamos nosotros aquí en Tijuana, que es, como ustedes saben, una frontera muy transitada y una frontera con mucho conflicto, pero también en este momento, pues una de las ciudades más afectadas por el COVID, ¿no? Pero voy a hablar un poquito rápido sobre los números que están afectando el nivel de infección en Tijuana. Luego voy a hablar un poco de las causas, evidentemente, estructurales de este contagio, que no es solamente vinculado con la pandemia, para después hablar de algo que me parece muy importante, que es el antes de la pandemia, para poder explicar estas lógicas que se están reforzando ahora a partir del miedo, del terror y del shock que está suscitando este virus en las poblaciones de manera mundial, pero que está ocultando otro tipo de pandemias, digamos, entre comillas, que son cotidianas y que exponen a la muerte o que gobiernan de manera necropolítica sobre ciertas poblaciones, como ya lo decían algunos de los compañeros, poblaciones mucho más fragilizadas, como poblaciones racializadas o mujeres o personas disidentes sexuales o personas migrantes o personas detenidas en centros de internamiento por condición migrante. Entonces, estas otras formas de gobernar de manera necropolítica o de dejar morir a personas en este contexto. Creo que eso voy a hacer. Primero voy a hablar de que, bueno, ustedes saben, Tijuana es una ciudad, no es una ciudad grande, es una ciudad pequeña, alrededor de 2 millones de personas, más población flotante, porque el censo, bueno, no se pone muy de acuerdo porque tenemos constante migración y flujo de personas que entran y salen de la ciudad, pero se dice que hay alrededor de 2 millones de personas. Es una ciudad bastante pequeña con respecto al volumen de millones de personas que hay en muchas otras ciudades de México, por ejemplo, la Ciudad de México, o Guadalajara, o Monterrey, Puebla, otras ciudades que tienen ya 5 millones, 3 millones, pero bueno, esta ciudad es clave porque sabemos que es una puerta de entrada y salida con Estados Unidos y es la ciudad creo que es la tercera ciudad con más infectados, a pesar de que el número de población es mucho más que la Ciudad de México. La Ciudad de México obviamente es la que tiene una mayor cantidad de infectados. En este momento se habla de que en México, en total, en todo el territorio, hay 16.752 casos, de los cuales había 2.627 personas que se recuperaron y hay 1.569 muertos por COVID-19. En Tijuana las cifras son, bueno, en Baja California, en todo el estado los infectados son 1.397 y los decesos han sido 190 hasta el momento. En Tijuana, que es una de los municipios de Baja California, son 765 infectados y 130 muertos. Entonces estamos hablando que más
bueno, primero, más de la mitad de la población que está infectada, que son 1.395, está en esta ciudad, y por otro lado, más del 80% de los decesos son justamente en esta ciudad. Hablaré un poco de por qué, cuáles son las condiciones de posibilidad que ha permitido esto. Por un lado, sabemos que Estados Unidos cerró la frontera, el acceso de las personas del lado de Tijuana hacia Estados Unidos hace más de un mes, ahora ya se ha abierto y está reconfigurándose, pero del lado mexicano no se hizo, no se cerró la frontera, el acceso a Estados Unidos hacia México, y esto pues ayudó a que la frontera se siguiera cruzando de manera unilateral de Estados Unidos a México, sabiendo que California en el momento en que se cerró la frontera tenía más de 10,000 casos, y ha habido una afluencia también de turismo, pero sobre todo turismo sexual, y aquí es algo que me gusta y a recalcar, ¿no? Las condiciones de posibilidad y de uso y disfrute que también están generizadas en el sentido de quién tiene derecho a tránsito por nacionalidad, pero también quién tiene derecho a tránsito por género y cuáles son los usos de ese tránsito en esta ciudad. Por ejemplo, el trabajo sexual sigue sin parar, digamos. También los servicios de maquiladoras, por ejemplo, las maquiladoras se resistieron a cerrar sus puertas y ha habido muchos contagios dentro de la población que se dedica al trabajo de manufactura en la frontera. Y por otro lado está pues esta idea desigual que tiene que ver con las personas que se encuentran en situación de detención o de espera para poder cruzar y legalizar o su situación de entrada en Estados Unidos. Entonces, estas tres condiciones materiales, digamos, o condiciones estructurales han permitido que los contagios sean mayores aquí, y evidentemente esto se relaciona pues con un capitalismo extractivista, por supuesto racista, y también hay un componente que me parece muy importante, que es el que voy a analizar, porque ya hablaron de muchas otras cosas muy interesantes y que a mí me interesa hablar desde los feminismos, que es el componente de género. Muchos de los decesos se dice que son en varones, y esto es, las cifras son verdad, ¿no? Son más varones que han perecido por COVID que mujeres. Sin embargo, tenemos que decir que la manera en la cual se está gestionando la pandemia, por ejemplo, el uso de la mascarilla para salir al espacio público, pues cuando he tenido que salir, he visto que muchos varones no se ponen la mascarilla, y tiene que ver con una cuestión de desafío, de masculinidad, incluso a veces también de precariedad, no solamente con una voluntad de demostrar valor en el espacio público, pero sí es verdad que al mismo tiempo que la pandemia está cobrando pues un número elevado de víctimas, ese mismo número está siendo reproducido a nivel de violencia y feminicidio, de violencia contra las mujeres y contra las poblaciones disidentes sexuales, o contra las poblaciones, sobre todo mujeres y disidentes sexuales, que de alguna forma podríamos decir que iguala el número de decesos por COVID en los últimos 3 meses. La violencia contra las mujeres en confinamiento se ha disparado de una manera terrible, y a inicios del año hablábamos de que se tenían 9 feminicidios al día. A estas fechas ya no podemos hacer un recuento específico porque están sucediendo al interior de las viviendas, al interior de las casas, pero sí es verdad que ha aumentado, y estaríamos hablando hipotéticamente de 12 feminicidios al día, más el aumento de la violencia sexual al interior de los hogares, que hablábamos de 50 casos reportados el año pasado por día, ahora estaríamos hablando de, no sé, muchísimos más, por lo menos 100, y violencia sexual contra las mujeres, contra los infantes y contra las personas disidentes sexuales al interior de las casas, ¿no? Esto es por un lado, que me parece muy importante decir que esto no ha hecho más que aumentar con la pandemia, lo cual nos da una idea de que no es una consecuencia de la pandemia, sino que, bueno, es un síntoma más profundo de la manera de organización del género y de la sexualidad, que está también enraizada a todos estos valores biopolíticos y necropolíticos vinculados con el neoliberalismo, con el capitalismo, pero yo me iría un poco antes y me iría con la idea colonial de la conquista y la división del género y la sexualidad, porque creo que la pandemia en estos momentos, aunque parezca que es algo completamente desconocido, la gestión política que se está haciendo de esta pandemia no es desconocida. Realmente me parece que es bastante retro, trabaja en 2 registros, por ejemplo, retro y futurista, ¿no? Un retrofuturismo muy distópico que trabajaría
con la reactivación de estas lógicas neocoloniales o coloniales esclavistas, donde por un lado vemos que los trabajadores esenciales, como lo mencionaba el colega Juan, son estas personas racializadas, afro, mujeres, que son las mismas poblaciones que han venido sosteniendo el mundo a través de su sangre, de su cuerpo y de su fuerza de trabajo de la colonización para acá, ¿no? Entonces yo sí creo que tendríamos que volver a repensar un poco la idea de cómo, qué tan nueva es esta pandemia. No creo que es algo a lo que no nos hayamos enfrentado nunca, más bien es que es algo tan cotidiano, la gestión de la política y del terror sobre el cuerpo y de la muerte, del acecho de la muerte, que muchas poblaciones con privilegios no se han visto asediadas de esta manera. Por ejemplo, poblaciones de clase media alta, de clase alta o personas no racializadas. En este caso, lo que hace la pandemia es democratizar, entre comillas, de manera distópica ese miedo, pero también a través de esta democratización del miedo o de este shock a través del miedo y de la posibilidad de morir, se ha desatado una posibilidad de empatía hacia esos otros que han venido sobreviviendo a esta amenaza constante, no por 5 meses o no por 3 meses, sino por largas décadas, incluso siglos de no solamente confinamiento, sino de trabajo forzado y una manera de explotación sistemática del cuerpo, donde la amenaza, por supuesto, siempre es la muerte, ¿no? La muerte y la muerte dolorosa del cuerpo que desobedece. En este caso, creo que podríamos recurrir de una manera muy, muy concreta a toda la teoría que hay sobre la manera en que el confinamiento doméstico se elaboró también en la Edad Media, y esto me parece importante volver a las lógicas de la historiadora feminista marxista Silvia Federici, por un lado, que habla de cómo para que el cuerpo de las mujeres se domesticase, tuvieron que hacer, primero, deshacer alianzas entre los géneros, y entre las poblaciones que trabajaban en común por las tierras, que al serles arrebatadas las tierras, y en este caso las tierras podrían ser sustituidas en el momento contemporáneo por el trabajo o por la seguridad o por la certeza o por, digamos, por los sistemas de salud, o sea, por este común que no tenemos para poder hacer frente a la pandemia, por los elementos materiales para poder hacer frente a la pandemia. Podríamos pensar que esto es lo que nos ha sido extraído, y retomo lo que ha dicho tanto Verónica como Juan al respecto sobre la desmaterialización del mundo, ¿no? En el sentido material, para poder gobernarnos de una manera mejor a través de la hipermediación del mundo que estamos haciendo en este momento, ¿no? A través del contacto que tenemos por medio de las pantallas. Yo a esto lo veo bien vinculado con esta idea de confinamiento doméstico, que es la cristalización de unas lógicas que venían trazándose obviamente desde larga data histórica, como lo estoy hablando, pero por supuesto también desde hace un par de años que vemos que las personas están saliendo al espacio público de manera cada vez más persistente. Pensemos en el ejemplo de Chile y sus revueltas de los últimos 3 o 4 meses, que tuvieron que volverse a la casa quienes estaban tratando de transformar ese sistema y rebelarse por miedo a la pandemia. También hablo del movimiento feminista, que ha hecho grandes movilizaciones en los últimos meses porque el feminicidio y el transfeminicidio y los crímenes de odio han crecido en los últimos años, y que también logran conjuntar personas, millones de personas en la calle. Pensemos en mismo China, que tenía un conflicto social importante de varios meses, donde justamente la población se estaba rebelando contra el gobierno y la vigilancia y la dictadura comunista, digamos. Y en este caso yo pienso en cómo todos estos asedios que han ido logrando hacer también alianzas posibles para disentir, para poder crear como revoluciones en común, están siendo aplacadas y regresadas a la casa y confinadas a través justamente del uso del miedo. ¿Y por qué voy de la pandemia hacia un tiempo histórico tan largo? Porque creo que de alguna forma las herramientas para pensar nuestro momento contemporáneo sí tienen que ser nuevas gramáticas, pero también tienen que inspirarse en otras gramáticas que ya estuvieron ahí, que nos hablan de cómo se configuró o cómo se cartografió este uso necropolítico del control de la población, cómo se vincula con la biopolítica, que es lo que entendemos como, pues, sabemos, el poner a trabajar la vida. Y por otro lado, que es algo con lo que estoy trabajando desde hace varios años, es con la
el advenimiento, evidentemente, de esta mediación, de esta recableado de lo sensible a través de la mediación de las pantallas y del capitalismo de plataformas, digamos, que a eso yo le denomino régimen live streaming y que se combina con algo que denomino glotalitarismo y que es ahí donde quisiera hacer mi aportación, que creo que ya voy bastante mal de tiempo, no sé si me quedan 5 minutos o así, o menos. ¿Cuánto tiempo me queda, Alfonso? 2 minutos. 2 minutos por ahí. Bueno, lo que quiero decir con glotalitarismo sería el conjunto de esta teoría de lo global y lo local que está vinculado con el neoliberalismo y con cuestiones que ya conocemos perfectamente, ¿no? Desde la economía contemporánea, pero con una idea que parecía que ya había salido del foco político, que es la idea del totalitarismo, pero que hemos visto regresar de manera muy palpable desde la última década, pero sobre todo a través del triunfo de Donald Trump y de Bolsonaro y de otros tiranos locales, que es a eso a lo que se refiere el glotalitarismo, que sería la institución de tiranías locales en ciertas regiones para gobernar de manera totalitaria y explotar de manera eficiente materialmente eficiente a las personas y los recursos en los distintos países, creando un gobierno global que estaría de alguna forma regido por el Banco Mundial y en este caso por la Organización Mundial de la Salud, que no creo que sea el caso, pero por el Banco Mundial, y que de alguna manera quitaría derechos y implementaría el modelo el modelo de securitización, lo robustecería a través justamente de la mediación y de la higienización en la que estamos metidos en este minuto con la pandemia, y robustecería las industrias, sobre todo la industria de los algoritmos o el algoriceno, ¿no? De alguna forma, Amazon, de hecho, hemos visto que el petróleo tuvo una caída horrible la semana pasada, que prácticamente se volvió obsoleta el hecho de tener petróleo. Ahora estamos en un momento distinto, poquito distinto, pero que lo único que se vio justamente robustecido son el capitalismo de plataformas, ¿no? Y en este sentido voy hacia el globalitarismo, que tendría 3 elementos. Por un lado, la institución de tiranías locales regidas por un banco mundial o por la economía mundial, que también eliminaría la idea de contacto y de lucha social y de apropiación del espacio público a través justamente de la mediación del régimen live, que es como lo estamos viendo en este momento, y el robustecimiento del capitalismo neoliberal, pero a través de las plataformas sociales virtuales y otro tipo de plataformas económicas que ya no necesitarían en la base mayoritaria el cuerpo social para poder ser productivos. En este sentido, no digo que el cuerpo esencial o los trabajadores esenciales de los que hablaba Juan no sean esenciales, al revés. Estamos viendo que hay una esencialidad del cuerpo y una esencialidad de las luchas, hay una esencialidad y una reesencialización del género, de la sexualidad, de la clase y otras categorías con las que hemos venido trabajando, que nos pueden llevar a pensar este momento no como un antes y un después, sino como justamente un pasaje entre 2 momentos que podrían enlazarse de manera muy concreta con el cambio, ¿no?, de los 80s del neoliberalismo y el capitalismo financiero que empieza a circular, y bueno, el toyotismo del que hablaba Juan también, que empieza a circular en nuestra idiosincrasia, pero también en nuestros modelos culturales y en nuestra subjetividad capitalística, y después hacia un modelo de confinamiento y distanciamiento social para justamente eliminar la posibilidad de alianza y de lucha y de construcción de comunes en la vida del offline, digamos, o en la vida cotidiana, que es en donde vivimos la mayoría de nosotros, no siempre conectados. Entonces, ahí esas serían como mis reflexiones, y cómo la frontera de Tijuana puede ser una cristalización de estas lógicas, porque de alguna forma, como sabemos, las fronteras son lugares porosos y es en donde se implementan mucho más rápidamente algunas de las contradicciones más apabullantes de los sistemas económicos, en este caso del neoliberalismo. Entonces, yo lo que veo es que la pandemia en Tijuana, bueno, sí, es importante, pero ya nos está dando, es como un paso más de un andamiaje que ya había venido echándose a andar durante la última década, y que nos hablaba de que iba a haber un salto. Yo por eso estaba hablando de globalitarismo, de que iba a haber un salto, pero yo no sabía cómo se iba a cristalizar. La cuestión es que la pandemia justamente es la cristalización, una cierta lógica
que es muy retrofuturista y que enlaza un montón incluso de los saberes críticos que nosotros hemos trabajado durante décadas desde las izquierdas o desde los feminismos y que se las apropia para hacerlos trabajar a su favor, ¿no? Eso me parece muy importante. Y pongo un ejemplo rápido, porque yo creo que ya se acabó el tiempo, pero para decir cómo hace que nuestros referentes críticos y culturales y sociales y políticos de alianza sean recuperados a su favor. Pienso en El cuento de la criada, es este libro de Margaret Atwood, que ha inspirado muchísimas protestas y que ha inspirado también protestas feministas, y veo que en las últimas manifestaciones de los votantes de Trump para poder desconfinarse y salir al espacio público, utilizaron el uniforme del cuento de la criada, por ejemplo, o en otras manifestaciones trumpianas donde se decía mi cuerpo, mi decisión, que es una de los eslogans más reconocidos por el derecho a la decisión del cuerpo y por el derecho al aborto desde los feminismos. Entonces, este tipo de lógicas críticas están siendo también reapropiadas y extraídas, y que me parece muy importante que notemos cómo las lógicas de la pandemia van a estar hablando en términos que la crítica política y social ha diseminado durante las últimas décadas, pero les va a dar una vuelta en los contenidos, y creo que esto está muy vinculado justamente con la construcción de este régimen live streaming, ¿no? La preproducción de la realidad para llenarla de un contenido contradictorio y para poder gobernar la subjetividad y prepararla para un cambio psicopolítico en el que viene y que crea una nueva normalidad. Pero yo creo, y bueno, considero, igual que muchas otras feministas de las que ahora no me da tiempo de hablar, que esa nueva normalidad no la queremos. O sea, no queremos que vuelva a ser normal, porque normal sigue siendo explotador, sigue siendo racista, sigue siendo misógino, sigue siendo antimigrante, sigue siendo clasista y sigue siendo blanco. Entonces, justamente en este momento tenemos la oportunidad de repetir esa lógica de extractivismo y hacer alianzas posibles desde un lugar en el cual justamente hemos vivido muchos de nosotros, que se llama las ruinas del capitalismo, ¿no? Y cuando dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues estamos viendo que es más fácil imaginar otras posibilidades del capitalismo que el fin del mundo, ¿no? Porque creo que justo en ese lugar de empatía distópica es en el que nos encontramos y en el que no queremos ser asesinados de manera aberrante como lo hemos ido siendo, pero también para posibilitar otras alianzas y para pensar en otras estrategias políticas. Y pienso en una manifestación que se hizo hace una semana, que fue, creo que fue, ahora no estoy segura, pero creo que fue en Israel, y la manifestación se hizo con las medidas de distanciamiento social, pero salieron los cuerpos al espacio público. No digo que tengamos que hacer eso, pero creo que podemos imaginar otras lógicas para no salir físicamente de la lucha y la alianza, y también tomar el riesgo de que si vamos a ser infectados, no nos vamos a ir sin haber luchado antes, creo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, gracias, colega. Realmente un análisis profundo. Creo que habrá mucho para discutir. El que sigue es el profesor William Robinson. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes a todas y a todos. Lamentablemente preparé los apuntes en inglés, así que voy a cambiar de cassette al inglés. And what I want to do is present a big picture of the political and the economic impacts of the crisis on Latin America. We know that Latin America was already hit hard by the crisis of global capitalism, crisis which is multidimensional, but here I just want to emphasize the two dimensions, the economic or structural dimension, a crisis of overaccumulation and a chronic stagnation that hit Latin America already very hard, and a political crisis of state legitimacy and of capitalist hegemony. So the pandemic now is going to intensify many times over this crisis at a global level, and especially at the level of Latin America. The global economy is entering into depression, and that's going to get worse. We're entering into what we could say is a period of mounting chaos in the world capitalist system, but it's also a time of rapid social change, and that means that things are very unpredictable and can go in many different directions. So I want to mention three trends as a backdrop to the current crisis. That is what was happening immediately prior to the pandemic. And the first of that is that the world as a whole, but Latin America had been moving already into economic crisis, into recession. Brazil was already in recession, Mexico was,
Of course, Nicaragua, Venezuela, a deep crisis, but Chile, Peru, Ecuador, the whole region, Caribbean, was all moving into economic recession. And in fact, the region has been largely economically stagnant since 2015. The second trend leading up to the pandemic was a resurgence of the far right. In Bolivia, El Salvador, Brazil, Honduras, Colombia, Chile, Uruguay, throughout the region, there's this resurgence of the extreme right. And in fact, already was taking place a new round of militarized transnational corporate penetration and plunder of the region. The transnational capitalist class have been facilitated by this, by the right-wing regimes and escalating repression. And then the third trend that was already underway was an upsurge of mass popular struggles throughout the region, alongside the decline of the institutional and the party left. So we had right up until the end of 2019, mass popular uprisings in Chile, in Haiti, in Honduras, in Ecuador, in Colombia, the Dominican Republic, and so forth. And of course, this was reflecting what's going on a larger global stage, with mass uprisings and mobilizations in Iraq, in India, in Lebanon, in France, in Hong Kong, and so forth. But Latin America was really at the forefront of all of this. And this is reflecting the crisis of capitalist legitimacy. And so what we have been seeing is a worldwide political polarization between an insurgent ultra-right, including a neo-fascist right, and an insurgent popular and leftist insurgency. So the pandemic now is going to deepen and intensify all three of these trends or tendencies that we were already seeing right up until the beginning of 2020. And we're now entering into a global depression. It is rivaling, or might even be worse than, the 1930s. And I dare to say that Latin America is probably going to be the region hardest hit by this global depression. The International Monetary Fund recently estimated that the global GDP, the global economy, will contract by 6 to 7% in 2020. Many of us think that that is an underestimate, and Latin America, but especially, is going to experience a deep contraction. In fact, the IMF had this shocking prognosis that there will be no growth from 2015 to 2025. That means in 2025, the region is going to be where it was at 2015. And we're seeing already the collapse of the major economic sectors, which are particularly fragile and vulnerable for Latin America. Oil has collapsed, a tremendous impact on Mexico, on Venezuela, but also on Brazil, Ecuador, Colombia, and so forth. And that reflects a more general collapse of commodity prices. We've had a total collapse, of course, of tourism, with devastating effects on Mexico, on Central America, on the Caribbean, but on the region as a whole. And then we've had a tremendous contraction, and this is extremely serious, of remittances. Worldwide remittances are $500 billion annually, and for Latin America, that's about half of that is for Latin America. So this has been a lifeline for millions of families throughout Latin America. And all countries are affected, but especially Mexico, Central America, the Caribbean. Haiti is 35% of its whole GDP is remittances. Each Central American country is 20, 22, 23%. So this is having a devastating social impact on poor and working families throughout the region. And then, of course, we have capital flight. That hot money that had invaded Latin America is now going back to safer places, buying US treasuries with these bailouts and so forth. Already, the Latin American debt was, at the end of 2019, $3.5 trillion, and that's going to intensify. The IMF and the G20 countries said that they're going to go ahead with a temporary suspension of debt payments, but all that means is that once that 3-4 months of the most crisis period of the pandemic is over, that the debt is going to be even higher for the region than it already is. So this is the backdrop for us moving into what we can call now corona capitalism, or what a couple of other of my colleagues called pandemic capitalism. So we know that we've been seeing these massive bailouts for capital, and this is not just the United States, this is worldwide, with a few crumbs for poor and working class people.
And what this bailouts are involving above all is this massive injection of liquidity into the US and the global banking system, similar but at a much greater scale than what we saw in 2008. And what did the banks do in 2008? They simply recycled all of this liquidity that had been injected by states into them towards speculation into the global casino, towards snatching up new resources around the world, including land grabs and so forth, towards hot money to be speculated in the global casino, and the incredible intensification of this gap between the fictitious economy, which is now in literally, we talk about it in quadrillions of dollars, and the real global economy that we all depend on, which is $75 trillion. So we're going to see a repeat of 2008 at a much greater scale. We're already seeing it. The transnational capitalist class and the capitalist states around the world, it's very clear where they're going with all of this. They're going to take advantage of the crisis, and my colleagues have referred to this as well in slightly different contexts, for a new round of privatizations. At least this is their intent. A new round, especially pensions and public health systems, increased austerity, especially as debt mounts, renewed deregulation. Juan de Lara already mentioned with the meatpacking industry, but this across the board. And there's going to be massive bankruptcies, especially of small and medium-sized businesses, and those then businesses are going to be snatched up by the transnational capitalist class, by transnational capital. So we're going to see this much further, deeper concentration of capital at national and at the global levels. So, just to summarize that, the transnational capitalist class is going to take advantage of this crisis, as it always does, and as my colleagues have already mentioned, to mount an all-out, deeper offensive on the global working class, and with the tremendous impacts in Latin America. The effort's going to be to discipline and to rediscipline workers and poor people, to undercut the popular mass mobilization, which is going to be exploding in the next few months and beyond. And the transnational capitalist class will take advantage also of mass unemployment to intensify super exploitation. Juan de Lara mentioned that, I think, in the meatpacking industry, but for instance, agriculture in the United States, the Trump regime literally lowered the wages of already starvation wages. But the good thing on this, or the thing we want to note, is that the current deficit spending and Keynesian stimulus legitimates a different model involving a more active role for the state and so forth, as several people have already mentioned. So I want to conclude, and I'm going as fast as I can so we have time here for questions and discussion. I want to conclude with a few comments on some of the social and political implications of this structural crisis that I've been summarizing. I think we are at the beginning now, we're at the verge of the fight of our lives. Because what is at stake is the post-pandemic world, at a time when global capitalism was already in deep crisis, at a time when humanity is already facing an existential crisis. The neoliberal model is exhausted. It's bankrupt. It cannot get us out of this crisis. However, it's not moribund. The transnational capitalist class, our rulers, the global elite, will drag down all of humanity rather than allowing neoliberalism to die. Whether neoliberalism is erected or not is going to depend on the social and political struggles that we now wage. And of course, we want to remember that neoliberalism is a particular variant of capitalism. The larger problem behind it is capitalism itself. So there's going to be devastating social and economic social impacts in Latin America. We know that between 50 and 80%, depending on what country, people of the population works in the informal sector. The United Nations agencies have already told us that right now, at least 30 million people face the prospect of literally starving to death. And it was, I think, Juan de Lara that mentioned the collapse of the global food chain systems. But not just 30 million starving to death, also 150 or more million moving into acute hunger, 500 plus million moving into poverty. And of course, that's on top of several billion already in poverty. The International Labor Organization estimated that 200 million people will lose their jobs, but that is clearly a significant underestimate. So the pandemic, for the moment, even in the face of these urgent conditions, the pandemic has temporarily forced the protests
off of the streets. The protests which were building in a crescendo in late 2019, especially in Latin America, but worldwide. But that's changing rapidly. Just this past weekend, people were back on the streets in Chile, in Lebanon, in France, and so forth. People cannot even wait till the end of the pandemic to start the massive pushback. So popular uprisings were already underway. Now they're going to be, as soon as the worst of the health dimensions of the crisis is over, they're going to be rebounding tremendously, but now combined with the struggles against the fallout of the pandemic and these new conditions. So the ruling groups, the right-wing states, fear this renewed upsurge. They know it is coming. They know they stand the chance of losing control. And we're going to see then a tremendous intensification of repressive, authoritarian responses, not just to the health emergency, which we're already seeing, but specifically to the mass upsurge of popular mass struggles, which is inevitably coming, going to be resumed and going to be coming. We're going to see a deeper slide into authoritarianism, to dictatorship, and to neo-fascism. And the ruling groups are going to use the pandemic and its aftermath as a smokescreen to intensify and deepen the global police state. Already in Central America, in just a few weeks of pandemic, 30,000 people have been detained because they left their confinement. Bukele in El Salvador have already attempted to grab dictatorial powers. In Honduras, the police and the army have been shooting and killing people protesting, informal workers that have no choice but to leave their homes or starve to death. Similar things are taking place in Peru, in Colombia, and elsewhere. So all of this is an extremely dangerous situation, but I want to conclude by saying it is a sign of the weakness of the system, of the weakness of the dominant groups. And it's a sign, and we want to identify that their intent is not their ability. And that will depend on how our struggles play out. So politically, this is an opportunity for popular forces, for working class struggles, for the left, even though, regrettably, the institutional or the party left in Latin America has significantly declined and been weakened prior to the pandemic. And there's this very upsetting disjuncture between the upsurge of mass social movements and resistance and the decline of the organized left. So a complete disjuncture there. So I think I'll just conclude by saying that part of our struggle now really is for the left to renovate itself if we're going to be able to take advantage of the opportunities opened up for us from below by this crisis. And I'll stop there because I know we're so short on time. Thank you, William. Thank you to all of our panelists, Monica, Juan, Veronica, Sayak. Let's go to questions. I know Monica has to get off at 4 o'clock, so if there's any questions for her, you can go first. But I do too. Questions from our 4 audience. o'clock. Okay, and then Bill has to get off as well. Please. Yes, Jorge. We have a question from Jorge. Please ask your question, Jorge. En inglés o español, como sea. Am I on mute? Do people hear me? Do people hear me? ¿Me escuchan? Needs to unmute its microphone. Okay. Jorge, yeah. Ahora Go ahead and sí. ask the question now if you would like anyone. Well, I'll communicate with Jorge. Yeah, all right. Can you hear me? Yes. All right. Un comentario más que una pregunta, pero que creo que se aplica a varios de los expositores. Una manera de entender las consecuencias para la forma que toma el capitalismo a partir de la pandemia tiene que ver con un fenómeno que conocemos, que muchos, modestamente yo también, hemos estudiado en Latinoamérica, y es el de la economía informal. La economía informal ha sido un motor, vamos a llamarlo un motor auxiliar formidable para el capitalismo. Desde fuera provee mano de obra barata, se integra a las cadenas de producción y distribución, y no sería raro
ver que precisamente uno de los sectores que va a crecer, producto de la creciente, de los layoffs, ¿verdad?, de la creciente cesantía, sea el sector informal, ¿verdad?, con todo eso con todo lo que trae, ¿verdad? Algunos lo ven, como Hernando de Soto, como una suerte de horizonte emancipador en relación al Estado opresor, ¿verdad?, que pone trabas a los negocios, pero los resultados que vemos en general con la economía informal tienen que ver más bien con perpetuación de formas de exclusión y, peor aún, formas de exclusión entre excluidos, ¿verdad?, aquellos que participan de la economía informal. Entonces, un comentario que me parece relevante de tomarlo, porque probablemente vamos a ver una expansión mayor aún del sector informal a partir de esta crisis del capitalismo cruzada con la pandemia. Eso. Y tenemos una pregunta también de David Solís para la doctora Valencia. Y es la segunda pregunta. Hay dos preguntas. Para la doctora Silva, ¿qué relevancia tiene la disputa política nacional desde y hacia el correísmo en la atención del gobierno nacional a la pandemia? ¿Contestamos ahora? Sí. ¿O esperamos recolectar las preguntas? Si quieres, contestas la pregunta. Esa pregunta era para usted. Es para mí. ¿Qué relevancia tiene la disputa política nacional desde y hacia el correísmo? Nos dicen, hacia la atención del gobierno nacional. Bueno, quizás las personas, los colegas que estudian un poquito el tema ecuatoriano, saben de la disputa que existe con el expresidente Rafael Correa. Precisamente una de las tragedias que tenemos en este momento es ese colapso político en el que vivimos, ¿no? Realmente hay un modelo de estancamiento institucional donde el presidente Lenín Moreno no tiene una salida clara, ni con la Asamblea, que sería el Congreso, ¿verdad?, con los diputados, pues no tiene una mayoría que le permita una salida pronta a la crisis, ¿no? En este momento se están discutiendo, por ejemplo, 2 proyectos de ley para dar salida, por un lado económica y por otro humanitaria, y parece que no va a tener salida. Una de las propuestas desde el lado correísta, que me imagino es por donde va la pregunta, es la exigencia al gobierno que renuncie, ¿sí? En la Constitución ecuatoriana hay una disposición, bueno, hay un artículo, ¿no?, que permite la disolución de la Asamblea, es decir, la disolución del Congreso, siempre y cuando, pues, también, pues, exista la disolución del Ejecutivo, lo que se llama la muerte cruzada. Hay algunos actores políticos que debido a la inoperancia, así, a la falta de liderazgo del gobierno actual, están solicitando la muerte cruzada. Personalmente, ¿qué me parecería en estos momentos? Bueno, quizás habría un conflicto político sin salida, ¿sí? Ya que la muerte cruzada no es que se va solamente la Asamblea, se va a la Asamblea, pero le deja al gobierno nacional gobernando durante 6 meses, ¿sí? 6 meses hasta que organice unas nuevas elecciones. Ahora me pregunto, a pesar de que estas voces desde el correísmo y también desde la oposición al gobierno tienen toda la razón de exigir respuestas claras, y si no hay respuestas claras, que el gobierno pues se vaya, me pregunto si en el momento actual, con esta crisis tan grave que vive el Ecuador, esta falta de institucionalidad pues no generaría una crisis aún mayor. ¿Sí? Quizás una de las soluciones que plantean otros espacios y en la cual también expuse yo, es quizás hablar de un gobierno alterno, ¿no? Poder juntar a varios líderes sociales, incluso grupos de interés económico principalmente, que estemos pensando en no solamente reactivar la economía, que es una de las necesidades, ya veíamos, sí, lo que la exposición que William nos hacía, la necesidad
de darle salida a las miles de familias que en este momento no tienen trabajo, no tienen, no tienen pues ninguna forma de llevar dinero a su casa y obviamente alimento. Entonces, esa es una línea, ¿no es cierto? La reactivación económica, pero por otro, la reactivación política institucional. Entonces, en este momento, el presidente, o sea, ante su falta de negociación política, ha dejado la resolución de la pandemia a las autoridades locales. Es decir, va a depender de los alcaldes, va a depender de los prefectos, ¿sí? De las autoridades locales, de analizar si se permite o no el regreso paulatino a la actividad económica, a la actividad, vamos a decir, cotidiana de las ciudades. Eso es lo que, de verdad, siguiendo la pregunta, sin duda hay una disputa clara a nivel nacional. Vuelvo a decir, un gobierno colapsado, sin salida. Es urgente que podamos dar soluciones políticas, pero creo que en este momento plantear una salida estrepitosa del gobierno podría profundizar la crisis. Gracias. Viene de... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Esta pregunta viene de Abelardo Mariña Flores, que es profesor del Departamento de Economía en la UAM, en la Ciudad de México. Eso es para todos. Yo creo que esa es la pregunta clave, una de las preguntas claves que todos deberíamos ir preguntándonos. ¿Qué formas de lucha podemos imaginar para articularnos los trabajadores de América Latina y los Estados Unidos para enfrentar los efectos de la gigante depresión que nos enfrentamos y para intentar transformar el sistema? No sé si uno de los panelistas les gustaría contestar esa pregunta, el colega de la UAM. Bueno, quizás ahí hay modelos interesantes que ya se plantearon en América Latina, ¿no es cierto?, con muchos de los gobiernos progresistas de los recientes años. Creo que a pesar de que nos enfrentamos con una pandemia global, ojo, las soluciones no han sido globales. O sea, la tristeza que vemos en América Latina es que cada uno empezó a cerrar sus fronteras evitando al enemigo contagioso, ¿no? Lo que primero hicimos es cierra todas tus fronteras, y hasta qué punto, les pregunto yo también a la academia, a los colegas, pensar en nuevas formas de integración regional. Creo que hubo un muy buen intento al pensar, por ejemplo, en el Banco del Sur, ¿sí? En este momento, si tuviéramos un banco regional, sería la salida para la crisis que estamos viviendo, ¿sí? Lamentablemente estamos atados a los organismos internacionales y eso está haciendo que el colapso de la economía de estos países subdesarrollados sea aún más grave. No tenemos un sistema de salud o un esquema de salud pues regional, por ejemplo, de apoyo regional. Y veamos el caso, hay casos interesantes, por ejemplo, en la misma Unión Europea, que tienen fondos de cooperación regional. Creo que eso es urgente, y siguiendo con la pregunta del colega de la UAM, es necesario activar ya experiencias de regionalismo, de colaboración regional, ¿sí? Incluso de pactos económicos, y que no vayan solamente en las típicas, ¿verdad? En las típicas siglas que no nos ha llevado a nada. Así que yo tendería a eso, a retomar esos esfuerzos. Gracias. Lastimadamente me tengo que retirar yo de la discusión, pero me parece, Alfonso, que tenemos el tema para la siguiente discusión, ¿no? Para seguir con esta plática, porque esa pregunta me parece también a mí muy importante. Bueno, para concluir, voy a hacer estos últimos puntos de reflexión. Creo que estamos en un momento, pues, donde el sistema, what I would say in English, the post-World War II global and social order
is it really in chaos? Remember, it's after World War II that you get the consensus that things like ideologies like eugenics and racism are bad for humanity. From there, you get the idea of the Refugee Convention. It's after World War II that you get a sense of multilateralism, of the sense that you need a social safety net, of the sense that you need public health policies. That's after World War II. But why was that? Why did that come after World War II? Because savage capitalism brought us to 2 world wars, into major crises, including the Spanish flu of 1920, which 20 million people died. So we're at a moment where the entire post-World War II, the monetary system, multilateral institutions with Trump not funding the WTO, and even our forms of organizing in terms of national liberation movements, traditional Marxist-Leninist strategies of taking state power, all of that is in disarray, and all of that is showing its limits. So we're at a moment where we have to rethink, and the issue of rethinking is very important. We cannot have an anti-intellectual left, and unfortunately we have an anti-intellectual left, at least in the United States and some parts of America Latina. Remember, the organizing and the social movements are only as good as the ideas that they're fighting for. So that's the great weight of the crisis, but the great opportunity of the crisis, because the post-World War II social order is really discredited at the moment. So we have to rethink, we have to think about the alternatives. And that is going to be necessary through social movement organizing, but also la lucha de ideas. La lucha de ideas es fundamental para imaginar un nuevo mundo. Y diálogos como este, con colegas de América Latina, de México, Ecuador, Estados Unidos, chicanos, mexicanos, compañeros de LGBT, de la comunidad LGBT, etcétera. Estos son los tipos de conversaciones que tenemos que tener para imaginar ese nuevo mundo y fomentar las nuevas ideas que son necesarias para pensar en un nuevo mundo. Gracias a todos por ser parte de este evento. Lo vamos a tener en YouTube, va a ser grabado, el evento está siendo grabado y va a estar disponible para difundir en el futuro. Muchas gracias.